mitótica, anótenla ahí, en inmunología se llama proliferación clonal. Proliferación clonal y diferenciación. Esto es lo que conocemos como mitosis, ¿cierto? Pero va a ser para un linfocito B específico que reconoce este antígeno. ¿Sí? Entonces, esta línea de linfocitos que reconoce este antígeno prolifera por división mitótica y se diferencia para generar una línea de estos linfocitos B que van a ser secretoras de anticuerpos que son específicos para este antígeno. ¿Captaron? Entonces, cuando el linfocito reconoce el antígeno, entra en divisiones mitóticas que en inmunología se llaman proliferación clonal. Y estas van a generar células clones, ¿verdad? Que son capaces de secretar anticuerpos que van a reconocer a este antígeno en forma específica. Y por lo tanto van a poder ayudar al sistema inmune cuando hay una infección. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Sí, pues anticuerpo específico. Ya, secreta. ¿Qué son los anticuerpos todo esto? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué tipo de biomolécula? Proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. Proteína. Y los receptores de los linfocitos B que reconocen este antígeno son inmunoglobulinas, son anticuerpos, por lo tanto también son proteínas. ¿Ya? Puede ser pregunta de prueba, por eso se los aclaré. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Lo que acontece es... Esperen, me voy a sacar esta cuestión. Que me molesta el brazo donde lo tengo cogido. Hoy el sábado le corté por vaso. Dije que me duele la cabeza, no me parece tan importante. ¿Quieres paracetamol? Me tomé una en la mañana, no importa. ¿Cuánto llevas? Dos, me tomé. Anticuerpo y inmunoglobulina es lo mismo. De 500, me tomé dos de 500. Chicos, anticuerpo Son como 6 horas. o inmunoglobulina es lo mismo. Va a depender del texto en que lo lean. ¿Ya? Anticuerpo y inmunoglobulina es lo mismo. No, me duele la cabeza. Ya. Entonces, ¿seguimos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto apréndanse porque este gráfico siempre aparece en las pruebas y lo pregunto, lo doy vuelta y lo pregunto de cualquier forma. Acá, en el eje de las I, tenemos anticuerpos en sangre, ¿cierto? Medimos las unidades arbitrarias en logaritmo de escala logarítmica. Entonces aquí tenemos anticuerpos en sangre versus los días o los tiempos. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, en tiempo cero, lo que ocurre. En tiempo cero, lo que ocurre es que el cuerpo se expone por primera vez a este antígeno A, y miren la cantidad de días que se demoró, más o menos 10 días, en generar una respuesta. ¿Sí? Y una vez que se generó la respuesta, obviamente se controló la infección y disminuyó la carga de anticuerpos en sangre. Pero en el día 40 nos exponemos de nuevo al antígeno A. Imagínense que estamos frente a la influenza acá, ¿cierto? Se generó memoria inmunológica y en el día 40 me vuelvo a exponer a la influenza. Miren la respuesta. ¿Cuánto se demoró? Menos de un día, ¿o no? Y mucho más amplificada la respuesta. O sea, mucho más eficiente. Claro, porque acá ya tenemos linfocitos T y B en los nodos linfáticos, entonces la respuesta es mucho más rápida. ¿Pero contra quién? Contra el antígeno A. Si el mismo día 40 me enfrento a otro antígeno, que es el antígeno B, ¿qué es lo que ocurrió? Partimos de cero de nuevo, ¿se entiende? Ya, entonces, ¿cuándo se genera la inmunidad inmunológica? ¿Cuándo la vemos? En la segunda exposición. Ahí la respuesta es más rápida, es más amplificada. Es más rápida y es más amplificada. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
El antígeno B es por primera vez que lo veo acá, en el día 40. Por lo tanto, aquí veo memoria inmunológica. No, parto como aquí. ¿Se entiende? Si más adelante, en el día 30 o 40, me vuelvo a exponer al antígeno B, seguramente sí vería una respuesta como esta. ¿Se entendió? Ya. Ojo que esto siempre lo pregunto. Pregunto por el antígeno A, B, por distintas cosas. ¿Cómo se generó esa respuesta aquí? ¿Cómo es que ocurre esto? Así. Ya las células nativas expuestas originalmente al antígeno generan por un lado células de memoria que se van a guardar en los nódulos linfáticos y por otro lado células efectoras. ¿Qué serían las células efectoras? Los linfocitos T o los B que en el momento van a controlar la infección. ¿Se entiende? Pero además van a quedar unas pocas en los nódulos. Entonces, en la siguiente, al día 40, cuando me vuelvo a exponer al antígeno A, las células de memoria rápidamente se diferencian, proliferan y se diferencian a células efectoras. Entonces, por eso que la respuesta es más rápida y más amplificada. ¿Se entendió? ¿Repito o se entendió? Ya, perfecto, seguimos. Entonces, no olvidar que cada vez que nos exponemos a un patógeno o un antígeno, ya sea virus, bacteria, hongo, se va a activar la respuesta adaptativa, dígase activar linfocitos T y linfocitos B, ambos, y cuando se activen, una parte va a quedar como células de memoria en los nódulos y otra parte como células efectoras para controlar la infección del momento, dígase, día después, ¿cierto? Lo que vimos en el gráfico. Pero en la próxima injuria, en la próxima vez que me encuentre con ese patógeno, la respuesta va a ser máximo de un día porque tengo memoria inmunológica. Entonces estos van a entrar en selección clonal, que es lo que vimos antes, mitosis, y van a dividirse. Las células efectoras pueden ser, anoten, las células efectoras pueden ser linfocitos T como linfocitos B. Lo mismo con las células de memoria. Entonces esto corre para ambas, ¿ya? Para células T y B. Este mecanismo. Ya, y ustedes dirán, profe, ¿qué? No es tan difícil como se ve. Ahora lo voy a explicar. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué le quedó en tintero? Esto corre para ambos. Lo dijimos los nódulos. Las células de memoria siempre van a quedar en los nódulos. ¿Cuáles son los nódulos? Órganos periféricos del sistema linfático. ¿Cierto? Sinusoide, amígdala, ganglios de la axila, de las ingles, placas de Peyer, vaso, apéndice. ¿Sí? No olvidar, que también lo pregunta la prueba. Y todos ignorándome total y absolutamente porque mañana tienen otra prueba. ¿Y cuándo me van a pescar? El próximo viernes. Cuando tengan esta prueba. Después del viernes. Clásico. Clásico total. El viernes vamos a llegar así. ¿Cómo? Órganos periféricos del sistema linfático. ¿Qué es? Acuérdense que los nódulos linfáticos, a diferencia de los órganos centrales, es donde se almacenan los linfocitos T y B y donde se generan en la médula ósea. ¿Sí? Y donde maduran los linfocitos T, ¿cómo se llama el órgano? ¿Que era central? Timo. No, el vaso no. Se van directo de la médula a los órganos periféricos. El único que sufre una maduración en el timo son los linfocitos T. Estoy diciendo que no, que se crecen, sintetizan en la médula y se van directo maduros a los órganos linfoides. 3 veces. ¿Se entendió o no? Ya, después de nuevo la prueba. Profe, come. Entonces, tuvo mal el desayuno hoy día. Oye, buena cosa. Yo que alegro. No, ocurrió esta más. Lo siento. Ustedes tienen que estudiar para eso todo un fin de semana. Ahora ponen atención. Ya, ¿seguimos o no? Entre más que demore, menos termino antes la clase y no se pueden ir a estudiar su otra cosa. Entonces, fíjense que, y aquí le digo a este caballero, que en este órgano, que era el órgano central, linfoide, o sea, médula ósea,
¿sí? Médula ósea. Todavía tenemos los linfocitos inmaduros para el caso de los linfocitos T, ojo. En el caso de los linfocitos B, chao, maduran y se van directo a los periféricos. Cuando tenemos linfocitos B o T, no siempre, puede ocurrir que estos vengan con su proteína receptora fallada, ¿sí? El receptor del antígeno. Sí, bien digo el receptor del antígeno. Entonces, lo que puede ocurrir, o lo que normalmente debería ocurrir, y que está bien, es que este receptor, ¿cierto?, sufra una edición proteica. Acuérdense que todas esas ediciones y todas esas cosas ocurrían a nivel de retículo endoplasmático rugoso y después aparato de Golgi, las modificaciones covalentes. Y lo que debería ocurrir es que este receptor de este linfocito reconozca algo extraño como extraño. ¿Se entiende? ¿Cuándo queda la escoba? Cuando los linfocitos, ya sean B o T, reconocen algo propio del cuerpo como extraño. Y ahí se generan enfermedades que se llaman autoinmunes. Muchas gracias. Entonces, para evitar esas enfermedades autoinmunes, el sistema tiene un proceso de edición. ¿Se entiende? Entonces, con los linfocitos centrales, donde ocurre la maduración, gran parte de estas células, excepto las T, que maduran en el tipo, ocurre un proceso de edición. Es decir, que si este receptor, ¿cierto?, sufre edición, va a reconocer lo extraño como extraño y pasa y se almacena en los órganos linfoides periféricos. Entonces va a reconocer lo foráneo o extraño como antígeno y va a controlar, ¿cierto?, la infección, y va también a generar células tanto efectoras como de memoria. Efectoras, que son las que controlan en el momento, y las memorias son las que van a quedar ahí hasta la próxima injuria. Pero cuando estos receptores están reconociendo algo propio como extraño, entonces tienen tres vías. Una, que se induzca la muerte celular programada de esta célula, porque puede generar una patología autoinmune, o que estas células pasen esta barrera del órgano linfoide central y lleguen a los órganos periféricos, donde hay otro checkpoint, ¿cierto?, otro proceso de edición, donde logramos editar este receptor y que reconozca algo extraño como antígeno y está funcionando perfecto, generando células efectoras y de memoria, o que este no haya sido editado en este proceso y tenga que entrar en edición. Entonces, pueden ocurrir tres cosas: que a nivel de órgano linfático se reconozca la falla en este receptor que está reconociendo algo propio como extraño, y se induzca, ¿cierto?, una deleción clonal, que se llama, que es lo mismo que inducir la muerte celular programada, o una inactivación clonal, que es eliminación de esta proteína receptora. Entonces inactivamos el linfocito, o que una célula T reguladora lo inhiba, lo controle, lo suprima. Estas son las tres vías de control a nivel de órgano periférico. Repito: una, inducir la muerte celular programada, que se llama selección clonal en inmunología. Dos, eliminar el receptor que está reconociendo algo propio como extraño. Por lo tanto, esto se llama inactivación clonal, ¿sí? Sacamos el receptor para que no reconozca algo propio como extraño. Y tres, una célula T regulatoria lo controla, lo suprime, lo inhibe. ¿A quién? A este linfocito. ¿Sí? Esas son las tres formas de controlar. Si pasó esta barrera y pasó esta barrera a la célula con la modificación en su receptor, va a reconocer entonces cosas no propias como extrañas y va a generar una enfermedad autoinmune. Esclerosis múltiple, lupus, ¿sí?, entre otras. ¿Dudas? ¿No? Algunas hipotiroidismos son inmunológicos. Sí. Y otros son porque te atacó un virus y el sistema, entre que mata el virus, termina matando tus células de la tiroides. Entonces después terminas con hipotiroidismo, porque no estás generando la T3 y T4 suficiente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Ya. Seguimos. Ya sigue pasando la hora.
Como todo órgano, los órganos linfoides o nódulos linfoides se conectan con el tejido infectado a través de la circulación linfoide aferente, y el órgano linfoide también es irrigado por la circulación sanguínea. O sea que los órganos linfoides están en contacto con el sistema circulatorio. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije? ¿Qué? ¿No mucho? Repito. Entonces, los órganos linfoides, como cualquier órgano, tienen que recibir sangre y hay que sacar los desechos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por dónde llega la sangre con el oxígeno? Por las arterias. ¿Por dónde se saca el desecho, el CO2, el desecho metabólico? Por las venas. ¿Y por qué esto vuelve de nuevo al sistema circulatorio? Morfofunción. Bueno, todo está conectado con morfo. Y entra en la prueba. Porque si no, la sangre no pasa por los pulmones, no hay cambios de presión, no sale el CO2, no entra el oxígeno. Y si no hay oxígeno de los pulmones al sistema circulatorio, no es capaz entonces llegar el oxígeno al resto de los órganos por las arterias. Apréndanse la cuestión porque tienen prueba mañana. Ya, yo lo dije en forma simple, a ustedes les pasaron mucho más materiales. Entonces el sistema circulatorio, repito, para usted que me estaba preguntando, el sistema circulatorio está irrigando, así como cualquier otro órgano, también a los nódulos linfáticos. ¿Me siguen? También tienen que ser irrigados por el sistema circulatorio. Por lo tanto, llega sangre oxigenada por las arterias y el desecho metabólico se va por las venas. Nódulos linfáticos. ¿Sí o no? Listo. ¿Y cómo llega la infección de los tejidos? Vía también, las células, ¿cierto? Se van a mover vía sistema linfático hasta llegar a los nódulos. ¿Para qué? Para mostrar lo que vimos acá, ¿cierto? Lo que vimos aquí. Aquí. Para que esta célula dendrítica del sistema inmune adaptativo muestre a las células T o B el antígeno y esta se activen. ¿Se entiende? Entonces ahora hay que conectar lo que vimos antes con esto. Qué bonito. ¿Cómo se mueven las células? Y aquí vamos a conectar con algo que vimos en matriz extracelular. Por eso que la materia es acumulativa. ¿Se acuerdan que yo les dije que las pruebas son acumulativas? Y la solemne 2 va a tener preguntas de la solemne 1, pero aplicadas. O sea, si usted no entendió la solemne 1, no puede aplicar la 2. Y lo que crean que les quedó como mal estudiado para la solemne 1, repásenlo antes de entrar a la materia de la solemne 2, porque, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que las células se podían mover a través de epitelios? Y pueden conectar linfocitos con epitelios. ¿Cómo conectaban? ¿Con qué tipo de uniones? ¿Qué proteínas? Cambio en un canal. Pésimo para la prueba, pésimo. ¿Cómo se conectan membranas de un tipo celular con otro tipo celular? Uniones que eran heterofílicas. Es uniones heterofílicas. ¿Qué tipo de proteína? ¿Materia pasada o materia hervida? Periféricas, por supuesto que tienen que ser periféricas, o pueden ser tan membranas. Pero, ¿qué tipo de proteína? Si eran uniones heterofílicas. Heterofílicas. ¿Qué proteína? ¿Caderinas, integrinas o selectinas? ¿Cuál? Dones, porque las caderinas eran del mismo tipo celular. Pregunta de prueba de esta. Entonces, acá hay interacciones de tipo integrinas y de tipo selectivas, sobre todo selectivas. Y eso permite que este linfocito se mueva a través de este epitelio y después, con estos factores de migración, que es el CD31, y estas proteínas que se llaman quimoquinas, que en español sería con una Q de queso, quimoquinas, esta célula es capaz de atravesar los epitelios. ¿Se acuerdan que les dije que la célula del linfo... Buenas noches. Por eso es que les dije, ¿se acuerdan aquí?
voy para acá, para que se logren imaginar. Aquí falta un videíto, pero no lo tengo. Entonces, miren, acuérdense que esta célula va a migrar hasta llegar a los nódulos. Y la única forma que tiene de migrar es por el sistema. ¿Por qué sistema? Linfático, ¿cierto? Pero tiene que atravesar, ¿cierto? Tiene que atravesar epitelios para que ocurra esto de acá, ¿viste? Esto. ¿Ya? De hecho, esto es una vena, entonces está pasando por el sistema, del sistema circulatorio al sistema linfático. Entonces, lo que está ocurriendo es que esta célula se empieza a comunicar con este epitelio a través de integrinas y selectinas, y con la quimoquina y este factor de migración atraviesa el epitelio para llegar al otro lugar. ¿Qué puede ser el órgano o el órgano linfóide? ¿Cierto? Y de vuelta el órgano de la injuria, cuando ya está activo. ¿Captaron? Entonces, para el movimiento y el contacto entre células heterofílicas, integrinas y selectinas, para atravesar el epitelio, factor CD31 y quimoquinas. Y ahí la célula puede atravesar el epitelio. Entonces, más o menos esto se ve así. Un órgano linfoide, ¿cierto? Irrigado por arterias. Obviamente que a nivel más detalle vamos a tener capilares y luego venas, ¿cierto? En los capilares va a ocurrir este intercambio que hablábamos antes. Y fíjense que en la parte del... Sí, más cerca de la parte aferente vamos a encontrar almacenados los linfocitos B, ¿sí? Y los T deberían estar más cerca de la médula, no está en esta imagen, pero deberían estar más acá. Entonces fíjense que en el órgano linfoide tenemos almacenados linfocitos T y B, ¿sí? Entonces, por el torrente sanguíneo van a llegar finalmente las células dendríticas a activar a estos, y estos cuando estén activos van a salir y van a ir al órgano donde está la injuria. ¿Ya? Los linfocitos B se activan cuando están en presencia de un antígeno, ¿se acuerdan? ¿Ya? El antígeno puede tener distintas proteínas en su membrana, o puede ser en su estructura, puede ser cápside en el caso de un virus, y pueden tener distintas estructuras chiquititas que se les llaman epítopes. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Pero el antígeno es reconocido por el linfocito B gracias a sus receptores que son anticuerpos. Y cuando eso ocurre, entra en lo que hablamos antes, ¿se acuerdan? La selección clonal, que es una proliferación de tipo mitótica. Tengo muchas células del mismo tipo, ¿ya? Se diferencian al mismo tipo. O sea, linfocitos B, que son secretores de proteínas, que son los anticuerpos. O también dijimos que se llamaban inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan en pandemia? Que había unos test rápidos que te detectaban inmunoglobulinas M y G, y que si estaban las dos tenía COVID, y si estaba una no. ¿Se acuerdan o no? Los B, primero, con su receptor, reconocen el antígeno. Lo reconocen. Pero cuando lo reconocen, cuando es el adecuado a ese receptor, estos sí proliferan. Y ahora se transforman en efectores, porque necesitáis cantidad. ¿Por qué? Porque necesitáis aumentar la concentración de anticuerpos. ¿Para qué? Porque los anticuerpos inmunoglobulinas son capaces de rodear una bacteria o un virus y son señal de alerta para el resto de las células para que fagociten. Por eso son tan importantes los anticuerpos. Por eso que la inmunidad es tan importante. Por eso que si el sistema inmune está deprimido también puedes terminar con un cáncer, que es lo que hablábamos yo y algunas compañeras de ustedes. Sí, pero que lo que hace el VIH es atacar la célula linfocito TCD4. Después las voy a mostrar más adelante, en la siguiente etapa de la clase. Entonces, estos efectores son capaces estas células B efectoras son capaces de secretar mucho anticuerpo que es específico para este antígeno. ¿Se entiende? Por eso que son los linfocitos B y los T, son parte de la inmunidad adaptativa o inmunidad celular específica. Antígeno, ¿dependiente o independiente? Dependiente. Porque dependen solo y responden solo a un tipo de antígeno. ¿Cómo se compone una proteína, anticuerpo o inmunoglobulina? Por cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Tienen un tallo y tienen estos sitios de unión al antígeno. Y
estos anticuerpos, con estos espacios acá de unión al antígeno, pueden unirse a más de un determinante antigénico. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay un antígeno con su determinante y aquí hay otro. Entonces está reconociendo dos al mismo tiempo. También pueden formar estructuras más complejas y reconocer entre varios a un complejo de antígenos con sus determinantes antigénicos. Y también, cuando se genera un antígeno con distintas proteínas en su estructura, hay distintos anticuerpos